Desde niños hemos soñado en ser médicos, ingenieros, arquitectos, maestros. En lo personal, mi sueño fue ser un astronauta, viajar por las nubes, tocar las estrellas y conocer las maravillas del universo. Te invito a que viajemos hasta los límites de este sueño. Desde el inicio, el hombre trató de entender su mundo, el entorno que lo rodea y los distintos eventos que en él ocurren, logrando resultados en donde basaban sus estudios científicos, observaciones y análisis de los cuerpos celestes. Culturas de todos los tiempos, con miles de kilómetros de distancia, coincidieron en sus estudios. Estas mismas coincidencias las podemos ver en las creencias espirituales de cada una de ellas, dándoles un significado más profundo a una cosmología geocéntrica explicada como nosotros el centro de todo. Culturas como los pueblos mesoamericanos, egipcios, sumerios, hindús, la cultura china, caldeos, los primeros griegos, coincidieron en su cosmología e inclusive todos hablaban de un límite, frontera o especie de cúpula, una región cerrada que tenía una forma semiesférica en el firmamento, como de espejo o cristal metálico, que descansaba en una gran muralla sobre una tierra no geoide e inmóvil, siempre hablando de seres poderosos y celestiales que ayudaron a la creación de todo. Libros religiosos, poesías, relatos nos cuentan muy detalladamente esta cosmología geocéntrica. Ejemplos: la epopeya de Gilgamesh de los caldeos, el Corán de los musulmanes, el Popol Vuh de los aztecas, papiros egipcios, la Biblia judeocristiana, los griegos en la teogonía, entre otros. Recordemos que gracias a esas culturas tenemos información muy detallada y exacta que hoy en día son aplicables, como mapas celestes, mapas de constelaciones, calendarios exactos para las estaciones del año, para el cultivo y la cosecha, la predicción exacta de los eclipses solares y lunares, equinoccios, solsticios y un sinfín de aportes que estas civilizaciones ignorantes nos legaron. Es difícil creer que toda esta fantasía cosmológica sea cierta, y por múltiples teorías, ecuaciones matemáticas y pitagóricas que la actual ciencia nos ofrezca y sus adeptos defiendan, solo podemos proyectar físicamente el movimiento de estos cuerpos celestes, imitando una estructura similar a la explicada por ellos, un planetario, una estructura fija, semiesférica y con un firmamento sólido. La Tierra, según la ciencia, tiene un diámetro aproximado de 40.000 kilómetros dentro de un universo que se expande y se mueve a cada segundo, pero estos cuerpos celestes por millones de años han mantenido su misma órbita y en el caso de Polaris, la estrella del norte jamás se ha movido. ¿Por qué las estrellas cambian de luminosidad en proporción a su recorrido en el firmamento? ¿Acaso son ellas las que se alejan en una Tierra inmóvil? ¿Acaso ellas tienen una órbita circular más alta en el firmamento? ¿Por qué estos cuerpos celestes tienen un punto de fuga ciego, muy diferente como la caída o la puesta del Sol? ¿Por qué el Sol y la Luna cambian de tamaño? ¿Acaso eso es proporcional a la refracción de la luz dependiendo de una atmósfera húmeda o seca? Las estrellas giran de este a oeste. Sin embargo, en los Star Trails o sendero estelar, se puede ver el recorrido de las estrellas en sentido contrario o semejante a las agujas del reloj, dependiendo del hemisferio. Es muy curioso que las constelaciones del hemisferio sur no se puedan observar al mismo tiempo en todo el sur. Si estás en el sur de Argentina, en el sur de África o en Australia, no podrás ver las mismas constelaciones y estrellas al mismo tiempo. Por ejemplo, la Sigma Octantis o la Cruz del Sur. Esto es inconsistente con el modelo heliocéntrico, mientras que en todo el norte, el hemisferio norte, sí son visibles las constelaciones y estrellas al mismo tiempo. Otro detalle importante es, mientras hay límites en observar las estrellas al mismo tiempo en el hemisferio sur,
el Sol sí es visible al mismo tiempo en el hemisferio sur, en el norte, Australia y países asiáticos. En un sistema heliocéntrico esto jamás debería ser. ¿Cómo estos países que están al otro lado de la Tierra pelota pueden ver el Sol al mismo tiempo? Cuerpos celestes como Mercurio y Venus siguen siendo visibles por muchas horas durante la noche, siendo estos dos los cuerpos celestes más cercanos al Sol. Recordemos, Venus y Mercurio, como el resto de los cuerpos celestes, tienen un punto de fuga, no en el horizonte como el Sol, sino un punto de fuga ciego, en donde poco a poco se van desvaneciendo en el firmamento. La teoría heliocéntrica tiene tantas falencias que cuando se le aplican verdaderas leyes científicas, cuando se analizan, poco a poco se rompe a pedazos. Y cuando esto sucede, el único argumento que la ciencia actual o sus seguidores tienen para debatir y refutar dichas contradicciones y falencias son la de atrincherarse y esconderse en la burla y el desprestigio para desviar la atención, esto sumado a la incorporación de más teorías. Nadie ha podido comprobar, medir y constatar curvatura. Según la ciencia actual, por cada milla al cuadrado debería existir una inclinación de 8 pulgadas, aunque esto debería ser proporcional, ya que como es achatada, esta curvatura debería ser más observable en la línea del ecuador. Jamás se ha tenido en cuenta la curvatura de la Tierra en la construcción de megaestructuras, y se han realizado un sinfín de experimentos de medición y cálculos por universidades, investigadores y profesionales independientes, donde son visibles países, montañas, islas, ciudades que serían imposibles de ver debido a la curvatura y sin ningún tipo de inclinación. Por ejemplo, si observas un edificio a X distancia, este siguiendo el horizonte curvo, debería presentar cierto grado de inclinación. Cuando la física dicta que los fluidos líquidos siempre tratan de mantener su nivel independientemente del lugar donde reposen, en pocas palabras, el agua no se curva. En una piscina, ríos de cientos de kilómetros, canales, lagos y mediciones en el mar constatan un nivel recto y no evidencian curvatura alguna. Globos meteorológicos enviados con cámaras profesionales, con lentes que no distorsionen la imagen, con equipos de medición, han alcanzado alturas superiores a los 40.000 metros. Confirman una Tierra inmóvil, con un nivel de agua recto, con un horizonte plano y un sol muy cercano, alumbrando en forma local. Una mentira solo la sostiene otra mentira. Una teoría solo la sostiene otra teoría. Esta teoría heliocéntrica solo es sustentada por otras teorías. Como bien sabemos, este sistema dicta que existe un universo en expansión, conformado por galaxias. La nuestra es la Vía Láctea, que el Sol es el centro de esta galaxia y los demás cuerpos celestes, como los planetas, orbitan alrededor del Sol en movimientos continuos. Todos estos movimientos se logran en sincronía por una fuerza de atracción mágica llamada gravedad. Se define como gravedad a la fuerza de atracción que ejerce un cuerpo de mayor masa a un cuerpo de menor masa, y que entre más masa, esta fuerza será mayor. Esta fuerza de gravedad jamás ha podido ser demostrada en ningún laboratorio o en ningún ambiente. ¿Quién ha experimentado y observado que un objeto de mayor masa atraiga a un objeto de menor masa? Cuando se aplican los cálculos y conceptos de la caída libre, vemos que la fuerza de gravedad queda destruida. Si lanzas dos objetos a X altura, ambos caerán al mismo tiempo sobre la Tierra, sin importar si alguno tenga más o menos masa que la otra. ¿No debería la fuerza de gravedad ejercer una fuerza mayor a uno de estos dos cuerpos? Los cuerpos caen porque son más densos que el ambiente que los rodea. Aquí se aplican los principios de la densidad. La única fuerza de atracción que sí se puede experimentar, observar, medir y predecir mediante el método científico es el electromagnetismo.
La fuerza de gravedad es tan fuerte para mantener toda el agua de la superficie terrestre pegada a ella, pero tan débil para no atraer las gotas del rocío. Tan fuerte para atraer el aire frío, pero es muy débil para atraer el aire caliente, el cual sube. Eso se llama densidad. El río Nilo, por ejemplo, tiene una longitud de 6.853 kilómetros y su recorrido es opuesto, de abajo hacia arriba en una tierra bola. No pueden explicar por qué hay tierras en la línea del Ecuador, ya que la fuerza centrífuga acumularía toda el agua del planeta a esa zona, debido al giro de la Tierra de 1.600 kilómetros por hora. Y además de todo esto, siguen engañando a la humanidad con otras mentiras. Por ejemplo, teoría de la evolución. No hay una sola prueba de cambio de género. Quieren hacernos creer que el cambio de género es igual a la adaptación. Si un ave desarrolla un pico más largo, eso se le llama adaptación, sea causado por el ambiente, el clima o las necesidades del alimento. Jamás hemos visto que un pez se convierta en un reptil, que un reptil se convierta en un ave o que el mono se convierta en hombre. Solo son teorías. Y hay muchas más. Teorías del Big Bang, donde todo se formó por una explosión y la casualidad. Sin estudiar profundamente la supuesta sincronización del movimiento de rotación de la Luna con relación a la Tierra, en donde jamás hemos visto la otra cara de la moneda, de la Luna. La rebuscada explicación del por qué la Luna y el Sol se ven del mismo tamaño en un universo que fue originado del azar, sin ningún orden, pero sí lleno de casualidades. No olviden otras teorías más absurdas, como la teoría de la relatividad, la teoría de las cuerdas, etc. Amigos, solo son y seguirán siendo teorías. Estamos en el año 2020 y solo tenemos como instrumento mecánico el péndulo de Foucault de los años 1800 para detectar la supuesta rotación de la Tierra. Este péndulo, que siempre necesita estar sujeto a la superficie terrestre y siempre requiere una fuerza de empuje. La única actualización que se le ha realizado es la incorporación de motores para que el movimiento sea continuo. La teoría de la Tierra bola que gira fue impuesta en los últimos 500 años de la historia de la humanidad. Otros aparatos mecánicos como el giroscopio, un dispositivo que sirve para medir, mantener o cambiar orientación en el espacio. Todos los aviones tienen instalado un giroscopio y son totalmente mecánicos. El giroscopio no constata inclinación del eje debido a la curvatura en su recorrido. Cabe mencionar que según la ciencia la Tierra gira de oeste a este, pero no se percibe ningún cambio, no se percibe ningún cambio en la duración de vuelos. Y esto debería ser, ya que mientras el avión se desplaza, la Tierra gira. Dato importante, que los pilotos realizan todos sus cálculos en rutas de vuelos y desplazamientos en proyecciones o mapas de una supuesta Tierra o superficie plana y jamás tienen en cuenta el movimiento de la Tierra. Las armas y misiles de largo alcance, en cálculos de desplazamiento, no aplican el efecto Coriolis. Jamás tienen en cuenta la rotación y la curvatura de la Tierra. Las ondas siempre viajan en línea recta, como sucede en un radar y en un láser, que tienen alcances de centenares de kilómetros. Pero ¿por qué nos ocultarían la verdadera forma de la Tierra y de su cosmología? ¿Qué ganarían? Todo se resume en 3 palabras: dinero, poder y esclavitud. Solo la NASA para el año 2020, su presupuesto por día es de $62 millones. Agencias espaciales que no han dado ningún desarrollo a la humanidad, mientras que hoy en día la gente muere por falta de agua potable y de alimentos. Otro ejemplo son las tierras que nos ocultan, más allá del Polo Norte y del Polo Sur, con una fauna y flora maravillosa, que aparecían en mapas por más de 300 años. Por ejemplo, el cartógrafo Monteurbanno, a tan solo 95 años después de la invasión de los españoles a América, nos dio mapas en proporciones casi exactas del tamaño de continentes, países e islas.
donde en la actualidad hay tratados militares vigentes y muy poderosos que le impiden a cualquier persona ir a determinados puntos geográficos de la Tierra, bajo la excusa que es para preservar el medio ambiente. De esto estaré hablando en mi próximo video. Prohíben el acceso a partir del paralelo 62 Sur. Se preguntarán, ¿por qué Inglaterra siempre tuvo tanto control e interés por las Islas Malvinas? ¿Qué hay más allá? ¿Qué esconderán? Este fue mi sueño perdido, cuando fui consciente de tantas mentiras. No es una carrera. La élite Illuminati, judeo-masónica, decide quién participa y quién no participa en los supuestos programas espaciales. ¿Quién es capaz de seguir engañando a la humanidad a cambio de fama, beneficios personales y dinero? Una carrera espacial que solo existe en nuestra imaginación, que tiene la finalidad de hacernos esclavos, hacernos sentir miserables y sin propósito, para robar el dinero del pueblo, sostener teorías e ideas absurdas que nos alejan más del Creador. Mi sueño se perdió cuando entendí que no hay carrera espacial sin espacio. I'd like to extend a special welcome to an American hero who I've known actually for a long time, Buzz Aldrin, who is with us today. Space exploration is not only essential to our character as a nation, but also our economy and our great nation's security. At some point in the future, we're going to look back and say, how did we do it without space? Gracias por ver este video. Deja tu comentario, dale like, suscríbete y compártelo.